más o menos en 1970, yo todavía había terminado mis estudios y me fui a Chavín, como siempre se visita, ¿no? Y todavía lo encontré en esa época a don Marino González, que era el antiguo guardián del castillo de Chavín. Wow. Para preguntarle, pues, ¿no?, algo de la inquietud de la juventud. Él fue su asistente del doctor Julio Cetello, como por 40 años. Julio Cetello fallece y él se quedó todavía ahí, ayudando. Y una de las conversaciones que él me expuso, ¿no?, yo inquietamente pregunté, ¿y Machu Picchu no será una réplica de Chavín?, le digo, a pesar de haber transcurrido mucho tiempo, o sea, 1200 años antes de Cristo. Me dijo, mira, más arriba del castillo de Chavín hay una zona donde se han encontrado construcciones incas. Ahí llegaron los incas a estudiar a Chavín. Así que los primeros estudiosos que han sido la gente Pachacute, Tupac Yupanqui, esa generación, ¿eh?, para ver cómo se moldeaba la piedra, cómo se preparaba para las construcciones monumentales, el manejo de la piedra. De decir que era de San Marcos nuestra tierra en esa época de Chavín, cómo era nuestra convivencia, ¿no?, con las ciertas etnias, porque éramos etnias seguramente, éramos, no sé si todavía ya cultura establecida antes de Chavín, pero convivíamos en paz, convivíamos en acuerdos, en tratos, o quizás teníamos discordias de invasionismo, etcétera, pero no sé si hay datos así un poco más exactos de eso. Sobre ese tema, parece que la alianza, la confederación esta de los pueblos, las etnias de Conchuco, funcionó. A tal punto que la etnia Wari, que está al costado de la etnia de los Pincus, claro, son los que tienen un dominio más o menos, dice, de 1000 años, los Waris. Wow. Y como se llama justamente lo que dejan ellos son esas grandes construcciones. Y la leyenda cuenta que hubo un enfrentamiento entre la etnia de los Pincus y los Waris. El doctor Arana Bustamante, que es profesor de San Marcos, cuenta ahí que hubo esta contienda. Finalmente los Waris perdieron y se fueron. Y los Pincus sería la franja contenida de Huaripampa, Orcos, San Marcos, todo eso. Claro, desde Chavín, claro. Entonces la etnia Pincu abarca desde la zona que está actualmente Chavín hasta Rapayán, más o menos, puede ser, claro, al costado franja, derecho del río Mosna. Correcto. ¿Ya? Los Pincus se consolidan, era una etnia que estaba sometida por los Waris, se consolidan de tal manera de que amplían su espacio geográfico, pues, ¿no? Y tiene dos ambientes, que es el Ayauca Pincus y el Ichoc Pincus. El Ayauca Pincus está integrado por los distritos de San Marcos, Chavín, Huántar. Ahí no entra Wari, ¿ya? Claro, estaba y más abajo, se nota que está más abajo está Huachis, Uco, Huacachi, hasta ahí. Claro. ¿No? Vean otras etnias que estaban allá cerca de la selva, por ejemplo los huacarachucos, claro, y los guamalíes. Eso sí, un poco más belicosos y tenían conflicto. Debe ser. Eso lo cuenta el doctor Santiago Márquez Zorrilla en su libro de Waris y Conchucos. La agricultura era muy especializada. En la parte del frente donde está Rancas, Chuyo, esos sitios, prácticamente eran centros de experimentación agrícola, a mi modo de ver. Sí, eso nunca lo han dicho, pero no he leído. El único que de alguna cosa que ha dado un adelanto fue el profesor Teófilo Maguiño, ¿no? Entonces,
Incluso en el quechua antiguo, Pinku significa silo, o sea, almacén. Ah, caray, ok. En el quechua antiguo. Como que tiene un poco... Claro, entonces ahí tienes al frente del castillo está Quinoa, zona de producción de quinoa. Sí, Milluish, zona de producción de lana. Entonces, la influencia de esto no es de tipo militar. claro. Es una influencia de tipo de renovación de conocimientos. Cuando Chavín entra en declinación, parece que sí, ahí aparece la posibilidad de los ejércitos. Son invasiones. Entonces la réplica de esos ejércitos sería pues el Huanca danza, el Huiscurdanza, esos Y danzas. justo le iba a preguntar eso, ¿en dónde entra el Huiscurdanza y todo el Huanca que hoy nos ha dejado ese legato? Pero de hecho es una danza guerrera, protectora, ¿no? Que ha sido peleandera. Y al parecer venía a proteger Chavín y las etnias, y como una alianza, ¿no? De alrededor de Chavín. Esa parte, pues lamentablemente la historia no nos ayuda mucho. Y a pesar de grandes catástrofes naturales, Encima, claro. claro, a pesar de eso, ¿cómo se han mantenido las construcciones muy... O sea, y hasta el día de hoy que se sigue descubriendo cosas? Toda la cultura prehistórica del Perú es el único dios que no fue extirpado por los extirpadores de la idolatría. Ese es el dios auténtico, que es el dios Huari, que impropiamente se llama el Lanzón, ¿no? Usted escribe unas líneas de una revista que me alcanzó ya hace meses y hablaba de ese dios Huari que tenía incluso como alianza con otros dioses, ¿no? Según esta mitología, se puede decir. Pero de estas mitologías, a veces la ciencia te trae a las realidades de decir un pudo o existió, ¿no? Tipo Grecia o Roma. Entonces, ¿qué pudo haber pasado en esta representación del Lanzón como el dios Huari? O sea, ¿sería un aspecto delegado, decir, dejemos algo representando, o simplemente fue una idea por ahí? No, debe ser, en el lenguaje actual debe estar planificado, programado, porque para que dure 1000 años no es una cosa improvisada. Sí, correcto. Debe haber sido un grupo muy selecto que tenía muchos conocimientos en distintas áreas y por lo tanto pues se mantuvo ese tiempo, pero siempre toda sociedad, así como el ser humano, nace, crece, se desarrolla y muere inexorablemente, ¿no? Correcto. Ya la sociedad también tiene una etapa de nacimiento, crecimiento y desarrollo, y luego el ocaso de... Entonces ahora nos remontamos, pasado estos tiempos, parece que ya viene la época inca y pues con lo mismo viene la parte de la conquista, la parte europea, se puede decir, ¿no? La invasión, etcétera, y se hacen pues cambios drásticos, dramáticos en la forma de vivir, de pensar de estos grupos. El punto de inflexión sería pues 1532. Se sostiene de que la historia escrita arranca de 1532 para adelante, pero de 1532 hacia atrás sería la prehistoria, pues no, porque no había... Entonces esa parte de la prehistoria es un trabajo de los arqueólogos. Él está en una búsqueda también, ¿no? de respuestas, ¿no? Respuestas ahí. Y cómo manejaban, dice, el poder esos sacerdotes, ¿no? Cómo manejar el poder para convocar una cantidad inmensa de mano de obra. ¿De dónde salía la mano de obra, no? Entonces aplica varios sistemas ahí. Lo que nosotros conocemos, por ejemplo, ya con los incas sería eso, ¿no? El Aini, la Minca y la Mita. Parece que esa modalidad incaica aparece ya mucho más antes. Entonces hay una etapa donde la creencia, la fe, lo hace como una especie de trabajo voluntariado, digamos.
Y de ahí se va sistematizando, bueno, hoy día me ayudas, yo mañana te ayudo, ¿no? Ahí viene ya la minca, pues, ¿no? La minca, claro. Entonces, y en fin, ese sistema es el que da lugar a esa construcción monumental. Y luego, el sistema de las comunidades de vida, cómo se organiza la familia. Ahí, por ejemplo, el sistema de la organización familiar se basa en una etapa previa de aprendizaje, que es el Serivinacuy, por ejemplo. Antes de hacer el matrimonio formal, era el Serivinacuy, que era un sistema de aprendizaje. Y una valoración de la comunidad, si esta persona era... Vale la pena de ser hierro. ¿Aprobado o no aprobado? En el quechua sería pues el maya, digamos, ¿no? Yacupacuy. Entonces, había toda una estructura. Lo que hace la iglesia prácticamente agarra esa estructura, siempre se hace un montaje nada más ahí. Pero el matrimonio, según la Iglesia Católica, era una obligación porque era un principio cristiano. El que no estaba casado estaba condenado o era ateo. En cambio, en el sistema del incanato no era así, pues. Claro. Era una forma de poder organizar una sociedad, pero sólida, que consistía en el conocimiento de los valores, de las virtudes, de los defectos del contrayente, en este caso, ¿no? Sí. Es totalmente distinta. La valoración está en función al trabajo que puede ofrecer esta persona, que sea hombre o mujer, en la comunidad que se ha ido. Qué interesante. Ahora, los españoles llegan a Conchucos, bueno, como hablamos específicamente de San Marcos, Conchucos, obviamente llegan al Perú, ya estamos en la época colonial. Ellos, al parecer, entrarían en un modo más agresivo o menos agresivo, porque al parecer en Conchucos no hubo no hay señales tampoco de resistencias. Parece que entraron en un modo pues con la religión o haciéndose pasar de comerciantes. La Iglesia Católica no es ni Francisco Pizarro no es un improvisado. Francisco Pizarro es un militar que tiene una experiencia militar en el África, en España, en las guerras que se han producido ahí. No es un analfabeto, por último, ¿no? Ahí hay un coleguita que ha encontrado un documento donde Francisco Pizarro firma un decreto ahí, ¿no? Dice que no es pues analfabeto. Como lo pintamos, sí, exacto, la historia lo pinta en analfabeto. Y la Iglesia Católica tampoco no es tonta. Ha venido organizadamente estableciendo estrategias para poder, digamos, llegar a este nuevo mundo. Y decir, ¿qué hacemos? Entonces, lo primero que hace es identificar dónde están las ciudades sagradas. Claro. Esas ciudades sagradas, pues obviamente tenían el tesoro. Claro, porque mira, cuando los españoles llegan, siempre llegan, al costadito viene un fraile, que es una especie de supervisor, una especie de controlador, que es nombrada por la reina, ¿no? Ya. Hablábamos de los encomenderos. Los encomenderos salen de la iglesia. Una parte, sí. Incluso, como tú sabes, Hernán Cortés llega primero a América, después de Colón llega Hernán Cortés. Y ahí aparecen los encomenderos ya. Y se distribuyen todas las encomiendas en Centroamérica. Uno de esos encomenderos fue Hernando de Luque. Mire, aparte de ser y él se instala en Panamá. ¿Y ellos eran gente, la mano derecha de la corona o no necesariamente? No, parece que la iglesia ya tenía un convenio con la monarquía. Okay. Para la distribución de los bienes. Por eso que acá en el Perú, por ejemplo, la mitad del territorio peruano era de la iglesia. Sí, hasta hoy en día uno no sigue lejos. En San Marcos, en Chavín, en todas partes. Sí. Las tierras, o sea, céntricas. Las haciendas. Las haciendas son de la iglesia. Correcto. De los curas.
Sí, sí. Ese es un mecanismo que crea España, la monarquía española, crea una estructura, pues. Nombra un escribano, un juez, un testigo, y eso es lo que hace un acta, diciendo que esta tierra de acá para allá es tuyo, de acá para allá está firma, ya. Y ahí los propietarios no participan, que eran los indígenas del antiguo Perú. Pero eso viene desde la época de Roma. En Roma se crea lo que se llama el derecho romano. ¿Y qué hizo Roma? Igualito, invadió, se apropió, robó los bienes ajenos. Correcto. Entonces, ¿cómo justificaba ese robo? Por eso se crea el derecho romano. El derecho ha sido creado para justificar la rapiña en el mundo de los imperios, mira. Por supuesto, sí, sí, sí. Pero si sacamos al final de cuentas las secuelas de aquella Roma, es la Iglesia Católica, exacto, ¿no? ahí está, por ejemplo, ya tú le has dado la conclusión final ahí. Pero no hay que hacer, no es una gran ciencia. En esa etapa de la independencia se van los generales, los militares, unos se van por Argentina, otros se van por Colombia, y se crea un caos. Ahí empieza una nueva forma de apropiación violenta. En la época de Gamarra, Salaverry, el mismo Andrés Avelino Cáceres, incluso el propio Ramón Castilla. No se te olvide que en la época de Ramón Castilla todavía él mismo cuenta de que había el problema de la esclavitud de los negros en esa época. No es que Ramón Castilla los liberó, no es así, compró la libertad con presupuesto del Estado, que es otra cosa, porque los propietarios de los esclavos eran las haciendas que estaban en toda esta zona, y era el capital más importante de los hacendados, es decir, la mano de obra gratuita, ¿no? Y de los negritos. Imagínate, Ramón Castilla tenía también sus esclavos. Sí, 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 sí. El mismo, por ejemplo, ¿cómo se llama? Simón Bolívar tenía en sus haciendas esclavos. ¿Qué hace Simón Bolívar para tener una fortaleza enorme? Libera a los esclavos y le dice, ¿sabe qué? Pero tú te vas al ejército conmigo, ¿ya? Si gano, tú sales libre, ya está. Esa fue la historia de la esclavitud, ¿no? Y Ramón Castilla no pudo hacer eso, pues tuvo que comprar a los hacendados la libertad de los negros. Estos dos grandes movimientos sociales, políticos que se producen en el Perú, con Túpac Amaru en 1780, y también la de Atusparia en Huaraz de 1875, fue un movimiento que se crea justamente contra la servidumbre, que es, en el fondo, que es contra la esclavitud. La sublevación, claro. ¿No? ¿Por qué? En el caso de Túpac Amaru, pues hay una partecita que dice un reclamo sobre el desarraigo. El desarraigo era llevar a pueblos inmensos de un lugar a lejísimo, ¿no? Por ejemplo, de Ayacucho llevaban pues, mano de obra hasta Potosí. Entonces, ni hablar, y la familia como quedaban los hijos, etcétera, ¿no? Era un problema. Y no había la garantía que iban a regresar vivos, prácticamente iban a terminar ahí, ¿no? Entonces, esos dos grandes movimientos te explican de que siempre el poblador antiguo peruano ha tratado de buscar, digamos, su liberación. Hablemos de lo que ya es un San Marcos después de la industria, la revolución industrial, ¿no? Que llega ya en los 1900, cambios, autoridades, política. La motivación fundamental para el desarrollo en nuestra zona parece que ha sido no tanto la agricultura, sino la minería. Y la minería tuvo un auge enorme durante la Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, que es hasta 1950. A tal punto de que
la inversión que venía de afuera se ubicaba siempre pues, en esa zona con todo Conchucos prácticamente, Siguas, Piscobamba. Hablábamos de Chacas, por ejemplo. Chacas, Usted dijo que Chacas tuvo un boom minero en los años 1800. 1865, ¿no? Hasta el 1910 por ahí, ¿no? Y luego termina la guerra mundial, pues y ya el mercado un poquito se retrae, ¿no? Y ya no hay necesidad de producir más armas. Estados Unidos, que controla el mercado mundial, simplemente deja de comprar. Es como algo parecido ahora. Estados Unidos parece que quiere producir guerras y guerritas y entonces de repente va a tener que concentrar, digamos, suministros, material prima. Las materias primas. O sea que este boom de minería antes de la guerra o durante las guerras primera y segunda, se compra mineral con el único propósito armamentístico, o sea, de las potencias. Básicamente, no era un producto que no se consumía internamente, sino era un producto para el mercado de armas, prácticamente. Correcto. ¿No? Pero hay unos desfases por ahí, ¿no? La guerra de Corea se para y ya prácticamente ahí termina la historia de la guerra. Entonces quedan las otras guerritas. Para el caso del Perú, por ejemplo, es la década del 60. Ahí aparecen 2 tipos de guerrilla, 4 tipos de guerrilla, y termina con el gobierno de Velasco, que rompe con ese criterio, y terminamos la década del 60 en un movimiento en donde de todas maneras la minería tenía que ver. Claro. Alguien tenía que financiar. Bueno, para no irnos muy lejos ahí, estamos todavía por la guerra de los años 20. Según algunos escritos que tenemos, la historia de San Marcos en realidad se escribiría a partir de 1920, porque ahí llegaron muchas personas a invertir. Ahí la familia de Pedro Alvarado Flores, es un señor que viene de Huánuco, parece, y se compra, compra o adquiere, algo así, una cantidad enorme de terrenos en el Valle de Caracha. Ahí hay un fondo, Huancayo. Ya. Por eso que Cristina Alvarado dice que San Marcos era propiedad de la familia Alvarado, pues no. Claro. Luego viene la familia Vargas Trujillo, que aparecen por ahí. Esta familia creo que viene de Huántar. Ya. De Huántar, y se instalan ahí y deben haber tenido algún recurso, ¿ah? Pero seguramente han tenido que ver pues, con la... Pero ellos básicamente son ganaderos y son los que diseñan con estos ingenieros que vienen a hacer 2 canales de irrigación para la siembra de alfalfa, pues, ¿no? Uno en Chiquip, en todo ese espacio donde está cerca de Huaripampa. Ese es de la familia Vargas. Pues. Luego de Chumpagrajra, donde está ¿cómo se llama? El local del instituto. Lo que es Fraguapampa. Exacto, esa también era la zona. Claro, era esa ahora, la parte baja de San Marcos. Engorde de ganado. Esos 2 canales lo diseñaron estos ingenieros que vinieron por los años 20, eran portugueses, y que denunciaron ¿cómo se llama? Las minas de antamina, pero por falta de recursos prácticamente ellos se retiraron. Y luego viene la familia, ¿cómo se llama? Barrón. Ampelio Barrón se casa con una señora, no me acuerdo bien el apellido, pero es Reaño. Por eso que de los hijos es Barrón Reaño, Sara Barrón Reaño. Caray. ¿Ya? Y ellos sí se dedican a la minería, pues, a la minería fuerte, ¿eh? Y la ganadería también, a tal punto que hicieron un molino para moler el mineral, que es el molino donde está Moisés Vargas, ese lo compró él, ese es el molino para moler mineral, pero una piedra grandaza que era, pues. Wow.
Y convertir eso para moler maíz era un problema, han tenido que cambiar la piedra más chiquita. Sí, pero todo un sistema. Ya. Ahí tenés más o menos ese tipo de emprendimiento de la pequeña y mediana minería. Está muy interesante. Llegamos a los 50, aparece Antamina y descubre pues, que había una reserva enorme de cobre pues, ¿no? en esa zona, pero no la produce, lo deja ahí. Secaron la laguna de Antamina, porque ahí estaba la veta, dice. El yacimiento. Dice, ¿quién autorizó secar una laguna? Y no solamente Antamina ha secado esa laguna, sino también está secando las lagunas, son 25 lagunas que están arriba. Alrededor. ¿De dónde se maneja el mineroducto? ¿De dónde? ¿Con qué agua? Si no han hecho ningún reservorio ellos para... Entonces la salida, como tú decías, ¿no? La salida sería, pues bueno, la empresa minera tiene que cambiar su chip y decir, bueno, esa agua es para que puedan consumir la agricultura y la población. Dejarles un cambio de, o sea... Y si quiere hacer su mineroducto, que lleven las aguas del mar, pues, eso es todo. Claro. Si tienen dinero. Cosa que no lo hacen. Ya ahí tienen un puerto por donde pueden llevar su ¿cómo se llama? Su agua de mar ahí. Claro. Y el agua de mar no necesita ni purificarlo, nada, es para utilizar el manejo de la producción química que hay ahí, ¿no? Claro. Ahí está. Nada más. San Marcos creación, ¿hay una exactitud de cuándo se crea San Marcos como pueblo? O sea, que no hay una exactitud de año. No hay. Es una discusión, ¿no? No podríamos llamar hay un aproximado, pero por ahí. Pero sí han hecho dos distinciones ahí, la creación política y la creación social, la categoría social y la categoría política. La categoría política, cuando te dicen este distrito tiene las siguientes jurisdicciones, ¿no? Con todas sus limitaciones ahí, eso no tenemos. Solamente hay una norma, sí, hay una ley que lo dio San Martín. Ahí dice Distrito San Marcos, pero no te da la jurisdicción, el mapa. Entonces ahí me han recomendado eso, tenemos que revisarlo nuevamente en el Congreso, en el diario de debates, debe estar en algún sitio, dice, ¿no? Para solamente comprobar eso. Y en la otra parte sí hay algunas leyes, ¿ah? Que es la categoría social, cuando te crean como pueblo, como villa, como ciudad. Eso sí está. ¿Ya? Sí, a San Marcos le dieron la categoría de villa en tal año, con tal ley, como pueblo en tal año, hace falta que le den la categoría de ciudad. El San Marcos, cuando no teníamos estos recursos que tenemos hoy, que se establece o se dice es el distrito más caro de ingresos, el distrito más millonario del Perú, ¿no? Por los ingresos de impuestos y canon. No teniendo estos recursos, quizás 30, 40, 50 años, se ha hecho grandes cosas por San Marcos. Se estableció la escuela, Pachacute. Antes de la Antamina. Exactamente. Un tal Pedro Rodríguez, pues a pesar de la ley, se ha ido con todo a abrir las calles. El trabajo de padre Pedro, pues a través del tiempo se va merituando, se va valorando mucho más. El año 2001 yo tuve la oportunidad de conversar con él. El otro tema que llamó la atención fue la habilidad. Ahí sí podemos ver la habilidad. Para poder hacer ese trabajo necesitamos una máquina, dijo. Una máquina, un tractor. Tocó la puerta de un ministerio, no se puede porque eso no es, digamos, competencia ni del Ministerio de Transportes ni del Ministerio de Vivienda. Y dije, ¿qué hago yo? Pues acá. Entonces, como de alguna manera había un conocimiento del Ministerio de Transporte que quedaba ahí en el 28 de julio, ahí se ha ido pues Pedro para ver si le podía prestar un tractor. El director le dice, no se puede, porque de acuerdo a la ley, no sé cuánto, no se puede.
Pero le dice, pues un mes nomás necesito yo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo traer? Yo le pago al chofer, le doy la comida, toda esa cuestión. No, no se puede. Entonces, pero un mes no se puede. Entonces Pedro, muy hábilmente, le pregunta a la secretaria, ¿y cuándo es su cumpleaños del ingeniero? Su cumpleaños. ¿Y dónde vive? Y le da pues ese dato, ¿no? Dice que, ¿cómo se llama? Con ese dato ya ido a la tienda, se ha comprado una caja de whisky y le alcanza el día de su cumpleaños, pues. Y la que recibe es la señora. No, esto es un amigo que le manda, no sé, la señora, muchas gracias, dijo que la señora recibió. Y dice una jarana, pues ahí, ¿no? Después de 15 días se ha ido nuevamente Pedro a hablar con el ingeniero director allí y se anuncia que es el alcalde de San Marcos. Y el otro renegando, dice, ya le he dicho que ya no se puede, ¿cómo puede ser? A tanta insistencia, bueno, ya, habla. Le dice, pero un mes, ¿ah? Sí, ingeniero, yo un mes nomás. Y ahí le agrega, ¿y qué le pareció el whisky que le hemos invitado? Ah, usted ha sido el que mandó, ¿qué tal? Ya, aprobado. Un año, el tractor estuvo un año. Y así por el estilo, hay personas de ese nivel. Acá en Lima también tenemos empresarios exitosos sanmarquinos. De repente valía la pena en algún momento que te sí, por supuesto que sí. Pocos motivos que decidí abrir esta línea del podcast es tener oportunidad de poder salirnos del libreto, que aparte de su conocimiento por vivencia propia comparte muchas anécdotas, muchas historias de nuestro pueblo, de ciertas cosas de su propia experiencia, con la finalidad de llevar esto a la nueva generación, a los que quizás desconocen ciertas cosas, para que valoren y sobre todo, ojalá haya un incentivo de poder saber que ellos tienen la misma capacidad de salir profesionales, de salir gente con aspiraciones de liderazgo, políticos, etc. Como se llama señora que también es sanmarquina, que es Cristina Cueva, ¿no? Que murió ya en España. Pero ella estuvo como 2 años de profesora de la Universidad de la Sorbona de Francia, ¿no? Y salió de San Marcos, ¿no? Sí. Por ejemplo. Hay muchos nombres, en realidad la lista es enorme de personas y líderes que han formado San Marcos y siguen en cierta forma en perfil bajo haciendo cosas diferentes. El padre Hugo de Sensi pensó en Chacas. Y Chacas va a ese camino. Sí, va en ese camino. No por menos ha quedado uno de los mejores pueblos para visitar en el mundo, ¿no? En estas revistas de turismo, incluyendo Chavín. Entonces ahí vemos un bonito ejemplo, es una buena historia. Ahí está, por ejemplo, cómo convertir a San Marcos con esas categorías. ¿Cuál sería, digamos, la propuesta de las autoridades o del colegio o de las instituciones, ¿no? Yo creo que propuestas hay, pero para llegar a las acciones creo que hay que pasar por filtros, ¿no? Tienes autoridades, municipalidad y luego aprobaciones, y entre todo esa red que no hay interés, que pero dentro de los niveles de corrupción que tenemos a eso voy. Sí. No, es un poco complicado el asunto, a eso voy, ¿no? Entonces eso es lo que queremos fomentar, que esta nueva generación, los jóvenes que tienen aspiraciones políticas, etcétera, vean y formen una alianza con la gente, específicamente de San Marcos, o profesionales capaces de hacer cosas más grandes, ¿no? Porque lo que se viene en los siguientes 10, 20, 30 años para el Perú y para el mundo es tecnología, es inteligencia artificial, y tenemos que estar preparados para estas cosas. Cortándote la idea, pero por ejemplo en el caso de San Marcos hay una ventaja, ¿no? Y no sé si me puedo recordar algo. Lo que está produciendo el Colegio Pachacútec, hay personas que ya tienen un significado
Exacto. Sé que el cambio a lo mejor no va a ser ahí en San Marcos, sino tiene que ser de afuera. Renace, sí, eso. Yo vengo con esta idea y lo voy a trabajar quizás en los siguientes 5 o 10 años, a corto o mediano plazo. Tengo algunas ideas por ahí hasta un poco fuera del contexto, pero de estas cosas son las que nacen pues un gran cambio. Y eso, de afuera adentro, no de adentro a afuera. Sí, sí. Así es que, bueno, le agradezco este momento, tío.